Hola, bienvenidos a esta serie de vídeos sobre los primeros pasos a seguir en WinnerOdds. Soy Miguel Figueres y voy a contaros cómo aprovechar WinnerOdds a tope desde el principio. También voy a daros algunos consejos que podréis utilizar tanto en WinnerOdds como siguiendo cualquier otro servicio de recomendación de apuestas y espero que os sean muy útiles para ganar dinero apostando. En primer lugar, muy importante es que conozcáis bien toda la información que hay sobre qué es WinnerOdds. Podéis ir a la página web, ver los diferentes apartados, los deportes, el histórico, las preguntas frecuentes y también podéis apuntaros a la newsletter para recibir en vuestro correo información y actualidad sobre WinnerOdds. Es interesante que os descarguéis el ebook que está también en la página web para especialmente aquellos que empezáis a apostar, conocer mejor todos los conceptos que hay sobre las apuestas deportivas. También os recomiendo que veáis la primera charla del Betworking, un evento que realizamos hace unos años, donde explico la teoría que hay detrás de este método y podréis ver un poco cómo funciona y de dónde salen las recomendaciones de apuestas. Si con todo esto lo tenéis claro, pues podéis registraros en WinnerOdds a través de esta dirección, ir a suscríbete ya. Veréis que ahora solo hay plazas de tenis y mensualmente vamos ofreciendo plazas de fútbol. Para el registro, como veis, por ejemplo, aquí en tenis, tenéis la opción de un registro mensual y un registro semestral, donde podéis recibir recomendaciones durante 6 meses al precio de 5. Tenéis que aportar vuestros datos y los datos de pago. Además, si tenéis algún cupón de descuento, pues en el momento que seleccionéis alguno de los productos os aparecerá este botón para añadir ese cupón. Una vez tengáis claro si queréis mensual o semestral, luego os podréis cambiar en cualquier momento, podéis aceptar la compra y confirmar el pago. Recordad que WinnerOdds es un servicio de suscripción donde a menos que no digáis nada, pues se irá renovando la suscripción mensualmente, pero en cualquier momento podéis daros de baja y seguir disfrutando de WinnerOdds hasta que acabe el periodo que hayáis. Una vez os registréis tendréis que configurar vuestra cuenta. En primer lugar, elegir la moneda en la que vais a apostar, dependiendo del país en el que estéis. A continuación, introducir la banca. Recomendamos una banca como mínimo de 3.000 euros para poder obtener un beneficio y cubrir la suscripción holgadamente. Luego tendréis que elegir algunas casas iniciales. Si no lo tenéis claro, pues podéis elegir solo una, por ejemplo B365, pero tanto la banca como las casas lo podréis modificar luego más adelante. ¿Qué casas abrir para empezar? Bueno, pues en el servicio de tenis tenemos muchas casas monitorizadas, aquí lo podéis ver. Yo empezaría como mínimo con las 12 que tenemos a la izquierda para poder ir aprovechando muchas casas y tener muchas recomendaciones, aunque al final pues tendréis que abrir muchas más, ¿vale? Por ejemplo, las 24 que tenemos a la derecha. Cuantas más casas de apuestas utilicéis, mejores cuotas podréis apostar y también más recomendaciones obtendréis. Además, al repartir las apuestas en más casas, probablemente también os limiten más tarde y el volumen total al que podréis tener acceso, el volumen total que podréis colocar, también será mayor. Así que, bueno, haceros a la idea y poco a poco ir abriendo todas estas casas. En los próximos vídeos os contaré algunas recomendaciones para abrir cuenta en todas ellas. En el servicio de recomendación de apuestas de fútbol tenemos menos casas monitorizadas, es mucho más costoso obtener las cuotas de más mercados como hay en fútbol, aparte que, bueno, pues es más difícil acceder a esta información. Y bueno, pues en primer lugar os recomendaría las casas que tenéis a la izquierda, 12 casas, o en el caso de que ya llevéis un tiempo o poco a poco ir abriendo hasta las 20 casas que tenéis a la derecha. Aunque finalmente, como os digo, cuantas más casas abráis mejor. Podéis preguntar en contacto@winnerodds.com o en el canal de Discord para informaros a ver pues qué casas funcionan mejor a otros usuarios. Vamos ahora con algunos consejos sobre cómo abrir cuentas en las diferentes casas de apuestas. Estos consejos a mí me habrían venido muy bien cuando empecé a apostar. Ahora mismo ya, pues como os podéis imaginar, tengo las cuentas cerradas en casi todas las casas, pero es algo que, bueno, os puede evitar problemas en un futuro. En primer lugar, introducir la misma dirección que tengáis en el DNI. En el formulario de registro, como luego seguramente os van a pedir una verificación de identidad, va a ser mucho más fácil si introducís la misma dirección que tengáis en el DNI, que debería ser en la que estáis viviendo. Si no es así, pues luego probablemente vais a tener que demostrar bueno, que aunque la dirección del DNI no coincida, pues que vivís en esa dirección. Es una recomendación también usar un nombre de usuario no trivial, mejor si tiene números y algún símbolo, es decir, que no sea fácil de deducir o que no sea muy evidente, para evitar pues que alguien intente acceder a vuestra cuenta. Además, si podéis, usar un nombre diferente en cada casa, ¿vale? Con alguna regla, pues yo que sé, la inicial de la casa o algo así, para que las
cuentas no sean similares entre casas, de manera que está más protegida vuestra información. Además, llevar un registro de las casas que vais abriendo, utilizar un gestor de contraseñas o anotar las contraseñas en algún sitio que sea seguro, y muy importante, usar una contraseña diferente por cada casa para así evitar que si alguna casa tiene alguna fuga de información o alguien consigue acceder a una de vuestras casas, pues que no puedan acceder al resto. Una vez habéis abierto la cuenta en una casa de apuestas, lo siguiente que vais a tener que hacer es depositar. A menos que estéis muy seguros, mi recomendación es que rechacéis el bono de registro inicial, las condiciones del rollover, la cantidad que tenéis que apostar, las cuotas a la cual sirve esa cantidad, etcétera, pues son condiciones que normalmente son bastante difíciles de cumplir y además es posible, en algunas casas ha ocurrido, que os limiten incluso antes de que cumpláis con estas condiciones. Por lo tanto, mi recomendación es rechazar ese bono. Además, si podéis, utilizar un modo de pago que sepáis que va a durar, que lo vais a tener un tiempo, por ejemplo una tarjeta de crédito o PayPal, porque cuando vayáis a retirar os pedirán que sea a través del mismo medio de pago. Entonces, que sepáis que, si vais a cancelar una cuenta en un banco o si vais a renovar la tarjeta, pues es ser posible utilizar otra que sepáis que vayáis a tener durante un tiempo. Al principio, el depósito máximo que podéis hacer es de 150 euros antes de verificar la identidad en vuestra cuenta y por tanto yo depositaría unos 100 euros por casa y empezaría haciendo una apuesta pues al azar o jugar al casino un poco de dinero para empezar a aparentar ser un usuario recreativo. Luego veremos algunos consejos más sobre cómo pasar desapercibido en una casa de apuestas. Antes de un mes vais a tener que verificar vuestra cuenta. Para verificar vuestra identidad de una casa de apuestas os pedirán siempre una foto delantera y trasera del DNI, la podéis tener preparada. Algunas casas os piden también hacer una foto en ese momento, pues una prueba de que es el día en el que os registráis o en el día que verificáis. Y otras os piden que mandéis la información por email o que la subáis directamente en la web. Algunas casas piden también un selfie o incluso un video selfie. Y recordad que para retirar os pedirán una prueba de dirección y medio de pago, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenéis que tener claro si os piden la dirección que coincida con algo que podáis luego demostrar, como alguna factura de luz o teléfono, es decir, que cuando verifiquéis sean las direcciones coherentes. Si no es así, tampoco pasa nada, pero será un poco más costoso retirar más adelante. En caso de que no coincida la dirección en la que tenéis esa prueba de pago, como una factura con la dirección que tenéis el DNI, pues os pedirán algunos documentos oficiales adicionales. Por ejemplo, pues puede servir la vida laboral, certificado de empadronamiento o un documento oficial donde podáis demostrar la dirección en la que vivís y con la que habéis verificado vuestra cuenta. Una pregunta que nos hacéis mucho es cómo repartir la banca entre las diferentes casas. Bueno, la banca no es necesario que esté depositada en las casas de apuestas. La podéis tener en vuestro banco o en vuestra cuenta de PayPal y a medida que la vayáis necesitando la vais depositando. Si tenéis los 100 euros iniciales, ese depósito inicial que os recomendaba, apostados o si se han perdido, pues podéis ir depositando 200, 300 euros más a medida que lo vayáis necesitando para vuestras apuestas. Normalmente las casas de apuestas ponen muy fácil realizar esos depósitos, por tanto son bastante rápido de hacer. Además os recomiendo que vayáis anotando estos depósitos y retiradas que vayáis haciendo y si es posible no retirar hasta que os limiten o cierren la cuenta, a menos que sea necesario pues para mover el dinero a otra casa. Bueno, no está comprobado, pero cuanto más desapercibidos pasemos, mejor. Además, alguien profesional o alguien que no quiere tener problemas con Hacienda al año siguiente, pues anota también el saldo a final de año, de manera que por diferencia con el saldo inicial y también sumando las retiradas menos los depósitos, podréis saber cuánto habéis ganado exactamente en cada casa en un año. Aquí abajo a la derecha os muestro una tabla para ordenar toda esta información: usuario, contraseña, depósitos y retiradas, saldos y el estado de vuestra cuenta. Os compartiremos un enlace con esta hoja de cálculo para que podáis utilizarla o tenerla como ejemplo. Ahora quiero compartir con vosotros algunas recomendaciones para retrasar lo máximo posible las limitaciones. Hay que tener en cuenta que estas limitaciones o los cierres de cuentas son inevitables. Si ganáis dinero, al final las casas de apuestas o la mayoría de las casas de apuestas os van a cerrar la cuenta, pero sí que hay algunas maneras, o bien para pasar desapercibido o bien para hacer dudar a las casas de apuestas de si sois rentables o no para ellas. En primer lugar, muy importante es no utilizar un dispositivo desde el cual ya se haya apostado previamente con otra cuenta. Luego, sobre los depósitos, no hacer depósitos muy grandes, no depositar más de 500 euros por semana ni hacerlo varias semanas seguidas, porque al final pues va a parecer que somos unos apostadores que queremos mover mucho volumen. Evitar cambios bruscos en el tamaño de los depósitos, porque pueden entender que vamos a empezar a apostar fuerte o que hay algún cambio en el comportamiento, y es preferible realizar más depósitos pequeños en lugar de unos pocos grandes, ¿vale? El límite de 500 a la semana viene porque al final los límites de depósitos por defecto están alrededor de 600 euros a la semana, pues
pues bueno, no acercarnos a esos límites. También por tema de ludopatía, pues no parecer alguien que se gasta mucho dinero en casas de apuestas. En cuanto a las apuestas a realizar, pues intentar apostar cantidades redondeadas de 5 a 10 euros siempre que sea posible. Pues bueno, si Winner8 os recomienda 8 euros, pues apostáis 10, o si os recomienda pues 103 euros, pues apostáis 100 o 105, algo lo más redondeado posible. No apostar el máximo permitido por la casa. Si la casa os deja apostar 50 euros, pues redondear un poco hacia abajo, pues 40 o 45, para que no parezca que estáis siempre agotando el máximo de volumen que os ofrece. Un buen consejo es mantenerse por debajo del 80% del máximo que os permite. También, si es posible, evitar apostar en errores evidentes de cuotas, ¿vale? Es algo que os va a marcar si sois unos usuarios que apuestan siempre por valor, ¿vale? Especialmente aquellas cuotas que están muy mal puestas, a menos que ya tengáis claro que os van a limitar o sea una apuesta muy jugosa donde podéis apostar una gran cantidad, un error de cuota alto para luego intentar reclamar esa cantidad, pues bueno, como estos errores de cuotas es posible que no se cobren y además os van a marcar la cuenta, pues en lo posible es recomendable evitarlo, ¿vale? Si veis pues que parece que las cuotas están cambiadas con otras casas o que es una cuota muy alta en relación al resto, pues yo intentaría evitarlo si es una cuenta nueva para que no os marquen como un apostador sharp o un apostador que va por errores de cuotas. Más consejos para evitar o retrasar las limitaciones. Bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de diversificar los mercados en los que apostamos, ¿vale? Se trata de realizar apuestas de tamaños similares a los que venimos haciendo en mercados líquidos, en partidos importantes, en torneos grandes, para aparentar ser un apostador recreacional. Además, intentaría de vez en cuando apostar en casino o póker sin perder mucho dinero para diversificar la actividad y así no parecer un apostador deportivo ganador a largo plazo exclusivamente. Bueno, es un consejo que podéis intentar seguir, aunque evidentemente todo esto siempre requiere más tiempo y es más riesgo de poder, pues, a corto plazo perder dinero. En cuanto a las retiradas, ya lo hemos dicho antes, no realizar retiradas hasta que la cuenta esté limitada o cerrada, y el perfil de usuario, pues intentar aparentar ser rentable para la casa de apuestas, pues evitar comportamientos que sugieran ser ganador a largo plazo o un uso automatizado, ¿vale? No realicéis muchísimas apuestas seguidas en la misma casa, al ser posible, pues repartirlas entre casas y pues bueno, seguir unos horarios razonables, ¿vale? Pues si algún día apostáis de noche no pasa nada, pero que no sea algo de apostar 24 horas o muchos días a la semana. En general, pues bueno, intentar mantener una actividad casual o lo más normal posible para retrasar al máximo las limitaciones. Bueno, después de todas estas recomendaciones y consejos, puedo ya apostar con Winner8. Vale, te recuerdo que si puedes leer el ebook poco a poco, veas el vídeo del betworking. Una vez ya estás registrado, tienes también en el menú un apartado de cómo usar Winner8 y a pie de página también está el decálogo de Winner8 con los conceptos que tienes que tener muy claros para seguir este método. Y luego, pues en la próxima serie de vídeos vamos a ver la página de odds, que es donde más vas a estar dentro de Winner8. Explicaremos la banca, las casas, cómo recibir notificaciones, cambiar al modo oscuro, cuál es el proceso para realizar las apuestas y también cómo seguir las apuestas que has realizado en tu historia. Eso será en la próxima serie de vídeos y espero que os resulte muy interesante. Gracias y nos vemos pronto.